Buenos días, señoras y señores. Comenzamos con una nueva entrevista acá de Realpolitik, este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a estar realizando para todos nuestros oyentes en redes sociales. Y hoy en este primer programa tenemos a Ramiro Marra, especialista en inversiones, especialista en finanzas. ¿Cómo estás, Ramiro? Lucas Álvarez te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Contanos un poco cómo es tu laburo, qué es esto que haces, qué es esto de ser especialista en inversiones. Bueno, es raro ser especialista en inversiones en un país tan particular Claro. como la Argentina, pero bueno, la realidad es que los argentinos tenemos una circunstancia especial, que es que no tenemos moneda. Y lo que trato un poco yo de hacer, digamos, a partir de mi vocación de mi profesión como broker, que de bolsa, es tratar de que la gente sepa administrar mejor sus ahorros, más allá de la moneda, que el peso, que es algo que sabemos todos que está bastante dañado. Sí. Y eso lo llevo a las redes sociales, lo llevo a los medios de comunicación, tratando de incentivar a la gente a que no se desanime en base a que no tengamos moneda, no quiere decir que no podamos ahorrar, que no podamos invertir, que no podamos desarrollar nuestras finanzas personales. Al revés, todo esto nos tenemos que potenciar en base a las dificultades que tenemos, digamos, en cuestiones macroeconómicas desde la Argentina. ¿Y cómo es esto de ser broker? ¿Cómo es, qué es lo que tienen que hacer las personas para contactarse con un broker y cuál es el laburo que se va llevando? Bueno, el trabajo de un broker de bolsa es el de intermediar en los mercados de valores, el mercado de capitales, que es tomar, mejor dicho, que el ahorrista que tiene pesos o dólares ahorrados o en la moneda que sea, quiere invertirlos para generar una renta. El mercado de capitales es el lugar más amplio, digamos, donde más posibilidades de inversiones tenés. Del otro lado tenés gente que necesita esa plata, sobre todo empresas y los mismos gobiernos que necesitan financiarse para poder desarrollar negocios o desarrollar cosas para el beneficio de la sociedad. Entonces, lo que hace el broker es hacer que las empresas, que las operaciones se concierten, se liquiden y se garanticen. O sea, porque sería muy difícil si no habría un broker que, por ejemplo, si yo tengo ahorros y le quiero prestar plata a Arcos Dorados, la línea de McDonald's en Argentina, para desarrollar su negocio, será muy difícil si no hay alguien en el medio. Ah. Entonces el broker lo que hace es hacer que todo eso sea un proceso mucho más fácil. Hoy el trabajo de un broker está muy enfocado en todo lo que tiene que ver la tecnología, porque hoy estamos en la era de la información. Cada vez hay más información, cada vez hay más tecnología, y cada vez tenemos esto que se llama la experiencia del usuario, que hace que las cosas sean más fáciles para nosotros. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hacemos plataformas y desarrollo para que la gente pueda llegar mucho más fácil a lo que es el fabuloso mundo de la bolsa. Y acabas de hablar de tecnología y también mencionaste el tema de los pesos y de los dólares. En una situación como la que está Argentina, donde por ahí cuesta comprar dólares entre el cepo, medidas y demás, por lo menos en el mercado oficial, y por otro lado tenemos el peso. La gran mayoría de las plataformas de inversión en Internet me imagino que funcionan con dólares. ¿Cómo se hace en Argentina con este tema? ¿Se puede invertir en pesos o hay que pasar la moneda? No, se puede invertir en peso o en dólares. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es salir más allá de la moneda y buscar activos financieros que generen rentabilidad por arriba de estas monedas. O sea, uno suele pensar en moneda porque es la manera de cuantificar, pero la realidad es que lo que uno tiene que buscar son activos que generen valor. Y ahí es cuando uno puede comprar empresas, puede comprar deudas de empresas, deudas de gobiernos, fondos comunes de inversión y un montón de instrumentos que hay dando vueltas en el mercado de capitales que lo que buscan es una renta sobre esas monedas. Siempre lo más fácil es pensar en dólares porque es una moneda mucho más dura, una moneda que no tiene tanta volatilidad y tanto cambio de valor como el peso. O sea, pero uno lo puede hacer con la moneda que quiera, siempre con el objetivo de ganarle a la moneda dura que es el dólar. Ah. Y en Argentina, ¿cualquier persona puede invertir o hay que tener como un colchón importante de plata? Que por ahí es lo que la gente más le llama la atención. Piensan inversores y por ahí piensan personas con millones de pesos o de dólares. Bueno, la realidad es que, o sea, cambió mucho eso porque la tecnología hizo que nosotros podamos hoy poder, digamos, acceder, hacer que mucha más gente acceda porque bajamos los costos. Los costos de entrar a operar son mucho menores gracias a las computadoras, gracias a la tecnología, gracias a Internet. Entonces ahora una persona puede empezar a probar con 1.000 pesos. Entonces con Ajá. 1.000 pesos lo que hace es tomar confianza. O sea, nosotros recomendamos que la gente mande 1.000 pesos, que la gente haga una operación de 1.000 pesos, que seguramente después si tiene más plata la va a mandar porque va a ver que es muy fácil y es muy sencillo.
y estamos todo el tiempo generando la educación suficiente para que todos tengan mayores posibilidades de acceder a mayores instrumentos y mejor rentabilidad. O sea, hoy no hay un monto mínimo para poder empezar. O sea, y eso es muy importante porque hace que uno se pueda sacar el miedo de esa primera operación. Y en el marco de lo legal en la Argentina, ¿qué pasa con esa plata una vez que vos ya invertiste, tenés tus ganancias y querés sacar la plata? ¿Vienen impuestos, viene todo este tema impositivo o cómo funciona eso acá en este país? Bueno, la realidad es que los impuestos en el mercado de capitales, o sea, no van de manera directa, sino de manera indirecta, no es un problema. O sea, está bastante resuelto ese tema. O sea, por eso también es importante decir a la gente que no se asuste, que no hay cosas raras, no hay. O sea, obviamente estamos en Argentina y a veces puede aparecer circunstancias particulares, pero, o sea, no hay que inhibirse por todas esas cuestiones impositivas que el mercado las tiene bastante resueltas y las mismas herramientas que hacen que las rentabilidades, o sea, estén contabilizadas fuera de los impuestos. La realidad es que, o sea, los mayores problemas siempre están con el tema de la moneda, del acceso a la moneda, y por suerte el mercado de capitales te da la posibilidad de poder acceder fácilmente, sin límites y a un excelente precio a otras monedas. Está el famoso dólar bolsa, que también me parece interesante traer a la charla, porque, o sea, es la manera de hacerte de dólares en la bolsa, sin límites, a un ¿Y qué precio, sería a un este precio dólar geográfico bolsa? muy cercano al dólar blue. ¿Y este dólar bolsa qué sería o qué número tiene? Hoy el dólar bolsa, por ejemplo, está cotizando en 146 pesos contra un dólar solidario en 142, contra un dólar blue en 157. Lo compras más barato que el blue, parecido al solidario, pero sin límites. ¿Y la moneda del Bitcoin aparece presente en las inversiones o eso ya va más por otro lado? Aparece, el Bitcoin es fuera de una moda, es algo que seguramente vino para quedarse, o sea, es para inversores mucho más, con más experiencia, no para los que recién empiezan, porque tienen mucha volatilidad, mucho cambio de precio, pero sí están ahí dando vueltas todo el tiempo el tema del Bitcoin y hay mucha gente que a través del Bitcoin termina llegando a la bolsa, que es el paso previo a llegar a ese tipo de inversiones que capaz tienen más riesgo y no son recomendables para todo el mundo. Y trayéndote un poco a lo que es la política actual, el presente económico de la Argentina, ¿qué balance puedes hacer de lo que fue este año en cuarentena para nuestro país, este prácticamente año completo en cuarentena y cómo impactó en el panorama económico? Bueno, la realidad que fue un año muy triste porque, o sea, fuera de la circunstancia horrible de estar viviendo una pandemia, las decisiones de los gobiernos argentinos, porque fue en todas las escalas, fueron bastante malas, porque, o sea, los contagios llegaron, los muertos llegaron y la economía fue muy golpeada. ¿Por qué? Por haber hecho una cuarentena mal establecida, una cuarentena demasiado estricta, una cuarentena demasiado extensa. Todo eso hizo complicar nuestra realidad económica, fuera de que lo sanitario tampoco se solucionó. ¿Y qué es lo que tendría que haberse hecho? ¿Cómo pensás que podría haber sido un mejor protocolo para toda esta pandemia? Bueno, hay que copiar modelos de países como Uruguay, como Taiwán, que, o sea, lo que hicieron fue hacerlo cuarentenas mucho más focalizadas, mucho más controles, mucha más preparación para el tema de los testeos. Acá en Argentina nunca se terminaron de hacer los testeos. Eso hizo que uno pueda ir por el virus por ahí por la vida sin darse cuenta y lo único que te decían es quédate en casa, mirá, o sea, el ser humano nació para sociabilizar, no para quedarse en casa. Iba en contra de la esencia humana. O sea, la realidad que hubo malas medidas que hoy estamos viendo las consecuencias totales, pero que al pasar de las semanas, de cuando empezó la cuarentena, todos lo empezamos a decir y el presidente prefirió escuchar a los infectólogos sin haber escuchado a todos los especialistas de diferentes ramas de una sociedad. Esta cuarentena, una de las medidas que se tomó fueron cuestiones como, por ejemplo, el IFE, varios subsidios y demás y cuestiones que se fueron pagando con la emisión monetaria. ¿Cómo repercute esto en la economía? Porque tenemos el bando más liberal, si se quiere, que dice que la emisión significa que va a haber una gran caída en el valor del peso, y también tenemos otros bandos que hablan de que con la emisión se genera una reactivación del consumo y cuando la Argentina vuelva a reactivarse después de esta dura pandemia, de esta dura cuarentena, es como que ahí empieza la recuperación. ¿Cómo impactó o cómo va a impactar toda la emisión monetaria que hubo durante
este periodo de cuarentena o ahora distanciamiento? Sí, en primer lugar, digamos, lo primero que aclaro es, o sea, desprestigio totalmente a cualquier persona que incita y, digamos, siga insistiendo con el tema de la emisión monetaria. Sabemos que en la Argentina la emisión monetaria trae un montón de problemas. O sea, ya no podemos ni ponerlo en discusión. O sea, sabemos lo que trae, lo estamos viendo en la Argentina, porque la gran suba que tuvo con el dólar estuvo incidida también porque todos teníamos conocimiento de la emisión monetaria que se estaba haciendo y todos salían a cubrirse con dólares. Y eso generó una distorsión enorme en la economía que no se termina de solucionar. Por eso, o sea, tenemos que entender, digamos, que la Argentina tiene que cambiar el rumbo. El rumbo no es el rumbo de las no es el rumbo de la emisión, sino es un rumbo más de reordenar la economía y empezar a buscar un camino más sólido y de largo plazo. Y ya como para ir cerrando, quiero meterte también en otra de las políticas, ¿no? Que es toda esta cuestión impositiva que se está hablando, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas y demás impuestos. ¿Cómo impacta esto en un país que se tiene que empezar como a recuperar y reactivarse para lo que va a ser la pospandemia y los años próximos? Toda esta presión impositiva, ¿cómo afecta? No, la presión impositiva es otro de los problemas que tenemos en Argentina. En Argentina, o sea, tenemos un déficit, o sea, gastan más de lo que le ingresa, pero a su vez nos cobran impuestos enormes. O sea, se financian mal. O sea, hay un mal financiamiento por los montos que cosa y aparte una mala implementación. O sea, por donde lo mire está todo mal. O sea, por eso hay que hacer un cambio drástico. Empezar a creer más en el sector privado, que es el verdadero formador de empleo, empezar a creer en la innovación, empezar a creer en el mundo del futuro y dejar de vivir el día a día. O sea, es el problema que tiene el Estado y que tienen los gobiernos. Y ahora te invitas a una especie de libre asociación, si se quiere. Yo te voy a dar nombres, funcionarios del gobierno, de referentes políticos, y quiero que me digas más o menos tu opinión, por lo menos en este momento de cuarentena o en estos últimos tiempos, empezando por la imagen del presidente, que es Alberto Fernández. O la imagen del presidente, tengo que decirte, o sea, Claro, tu opinión de la gestión del presidente. Cero, mala, desastre. No puedo decir nada bueno. ¿Y Una vergüenza. ¿Y de Cristina Fernández de Kirchner? Prefiero ignorarla, porque es muy triste lo que hizo por la Argentina. La verdad que mejor olvidarla y no darle protagonismo, que desaparezca de este país. Y en el plano económico, tenemos la imagen del ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué opinas de su gestión? O sea, un rol, o sea, la realidad que creo que le faltó política, le faltó tiempos, se nota que tiene buenas intenciones, pero se quedó a mitad de camino. No, ni a mitad de camino, o sea, no. En un país donde la política no funciona y no te hace el apoyo, un ministro de Economía pasa a ser un fusible simplemente del sistema político. Y la oposición de Juntos por el Cambio, o sea, la oposición expresada en Juntos por el Cambio y Mauricio Macri un poco como a la cabeza o siendo uno de los principales referentes, ¿qué opinión te genera? Parte del pasado. Hay que empezar a plantear las cosas como parte del pasado. Hay que hacer como hace Estados Unidos. ¿Fuiste expresidente? Andate a un campo y escribí varios libros o da conferencias, pero no te metas más en la política. Ya tuviste tu momento. Hay que jubilarlo. Y ya las últimas dos, vemos el ala del liberalismo y vemos otro ala que en las elecciones pasadas fue como la vía del medio, y primero por la parte del liberalismo los referentes como Esper, Milei y demás. Gente que todavía no tuvo su oportunidad, que creo que se la merece, porque están planteando algo diferente para la Argentina. Y en la vía del medio tenemos a Labaña, en lo que fueron las elecciones anteriores, Labaña y todo lo que expresó Consenso Federal. ¿Cómo ves su imagen en lo que fue las elecciones, en lo que podrían haberle aportado en caso de haber ganado y bueno, a futuro? La realidad que la sociedad decidió ir por el lado de la grieta, eso es la democracia, hay que respetarlo, pero claramente la decisión de lo que fue la elección hoy nos da el fruto de que no fue el camino correcto porque la economía va peor, la sociedad está peor y nuestras realidades fueron bastante peor de lo que la veníamos pasando, que ya veníamos pasándola bastante mal. Ya como para ir cerrando, decinos cómo se pueden contactar con vos en redes sociales, es un laburo enorme ahí, contando un poco cómo es el tema de los mercados financieros, de
las inversiones, recomendaciones y demás, ¿cómo hacen las personas para contactarse con vos y cuáles son tus redes? Bueno, ahí me pueden buscar por Ramiro Marra en todas las redes. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Twitter o en cualquier otra red que se imaginen. O sea, lo importante es que la gente se eduque. Hacemos cursos gratuitos en Bull Training. Después lo que les digo es ábranse una cuenta en la bolsa, en Bull Markets, que es mi broker, si quieren hacerlo mejor, si no en el broker que quieran. Lo importante es que se animen a ahorrar en el mercado de capitales y que entiendan que es una pata fundamental para sacar el país adelante, que no habla solamente de nuestras finanzas personales, sino de tener un mejor país. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por estos minutos y por haber participado de las entrevistas de Realpolitik. Nos encontraremos nuevamente en otra nueva emisión que se dará por redes sociales. Y bueno, nos vemos. Gracias, Ramiro. Saludos. Hasta luego. Saludos.